Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue la acción principal para ser considerado el presidente más rentable de España? No sé si me evaluaba así la bolsa como rentable, pero no sé, no. Yo creo que lo que evaluaron más probablemente fue un elemento importante, pero no lo más significativo, es acabar la negociación para incorporarnos a las comunidades europeas. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó durante su mandato? El terrorismo, sin duda. ¿Terrorismo y en qué sentido? En términos de sufrimiento, el terrorismo de ETA, el que mi teléfono sonara a las 3 de la mañana y yo estaba seguro de que había habido 2, 3, 4 asesinatos por parte del terrorismo de ETA. Perfecto. ¿Cuál es el mejor consejo que podría dar para mantener unas finanzas sanas a nivel nacional? No estoy seguro de que uno tenga que dar consejos. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el equilibrio macroeconómico, por tanto, de ingresos y gastos, no es un problema ideológico, es un problema de todos. Y que las diferencias ideológicas de tener una pulsión más social o menos social depende de cómo se emplee ese ingreso, cómo se haga y cómo se emplee ese gasto. Lo mismo que he dicho muchas veces, y aprovecho para repetirlo ahora porque vengo de Buenos Aires de hace 10 días, el peor impuesto contra los pobres es la inflación. Luego uno tiene que cuidar los equilibrios macroeconómicos para tener una economía sana y tiene que cuidar que los precios no se le vayan de las manos. ¿Cuáles considera las dos herramientas más importantes que los países deberían implementar para mejorar su situación económica? El gobierno tiene que representar los intereses generales de la nación, tener un sistema fiscal justo que no castigue el objetivo fundamental, que es generar empleo y redistribuir riqueza, pero representa los intereses generales, y la cooperación público-privada para fomentar el crecimiento me parece un elemento sustancial de generación de riqueza para poder redistribuir. Okay. ¿Y cuáles considera que son los retos más importantes que el mundo enfrentará económicamente en los siguientes años? Hombre, superar los tweets de Trump es uno de los retos más importantes, porque son todos imprevisibles, desconcertantes y yo diría contra una corriente histórica de Estados Unidos, país del libre comercio, que se convierte en un país proteccionista. Esto parece menor. Junto a eso, cada país tiene que hacer un análisis, pero cada país lo tiene que hacer. ¿Cuál es mi posición como país para insertarme en esta economía global e interdependiente en el que yo tengo que mejorar mi mercado interno, mi situación interna, pero tengo que exportarle a Estados Unidos o a Argentina o a China, quien sea, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Y dentro de ese análisis, es decir, ¿cuáles son mis ventajas relativas y aprovecharlas al máximo? ¿Cuáles son mis debilidades y tratar de corregirlas? Y por tanto uno tiene que analizar qué papel tiene en agroalimentación, en energía, en nuevas tecnologías y fomentarlo. Ahora, la convicción mía desde siempre es que dependemos del talento y del esfuerzo de nuestros ciudadanos. Por tanto, esa es la primera materia prima que hay que cultivar. Okay. ¿Y considera que el impacto de las nuevas tecnologías realmente está ayudando a disminuir la brecha económica que hay entre los países de primer y tercer mundo? Sí, pero no la brecha económica entre los que más tienen y los que menos tienen. Parecerá una... Mire, la primera vez que una revolución, la industrial no produjo eso, la primera vez que una revolución tecnológica, como esta revolución que podríamos llamar de la información a la que se añade la biotecnología o no sé cuánto, la primera vez que la revolución de la red de Internet es la gran línea divisoria con la revolución industrial, ha cambiado, ha desplazado poder económico del norte al sur y sobre todo del oeste
al este. Dice, uno no puede decir que la revolución tecnológica ha aprovechado a los países más desarrollados. Si no, no habría una reacción como la de Trump proteccionista, ni habría una preocupación tan grave como la que hay en Europa. Y sin embargo, esa preocupación no la tienen los chinos, porque los chinos, lo diré en términos de producción, China genera el mismo número de ingenieros de software como país que el resto del mundo junto. Por tanto, la revolución tecnológica no parece que los haya perjudicado. Por tanto, hay un desplazamiento muy interesante. Hay otro fenómeno, cómo se redistribuye la riqueza que se crea en esta nueva etapa y se distribuye mal. Ok, y bueno, ¿qué tan importantes cree que son este tipo de foros, como esta convención? Es muy importante que la gente se pueda reunir. Antes me preguntaban, porque yo ando en un seminario aquí complementario del Círculo de Montevideo, es muy importante que se comprendan que asociaciones como esta, que se dedican a una actividad que es el aseguramiento y por tanto del análisis del riesgo, pues no, si uno no comprende cuáles son las condiciones de los riesgos que asumimos, es muy difícil que se atiendan eficazmente a evitar o a atacar los siniestros que se producen. Digo, bueno, lo que antes decía medio en broma, medio en serio, pero digo en serio, es que necesitamos más action tank que think tank. Por tanto, pensemos para la acción. No pensemos para disfrutar del pensamiento, que hace falta tiempo, también. Tiempo para pensar es muy importante. Uno no puede pensar a la velocidad en que se comunica uno con los tweets. Ok, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.